¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Soy Carlos Velar. Estamos en el quinto Congreso GITEP. Es una excelente oportunidad esta para ayornarnos tecnológicamente, escuchar a algunos de los panelistas que son importantísimos a nivel mundial y también un poco testear lo que es el humor que está generándose por el crecimiento del sector acá en la Argentina. A mis espaldas hay un tren y eso es todo una señal de que no debemos perder esta oportunidad que se le presenta a la Argentina. Hay que dar pasos firmes y ponerle todo el entusiasmo que hasta ahora se le viene dando. Bueno, esperamos que este programa también les resulte interesante. Llegamos a Rosario desde el norte, en esos viajes habituales que nos ponen cara a cara con la realidad productiva de nuestro país y que nos hacen reflexionar sobre cómo es la dinámica que empuja los trabajos, las inversiones y en definitiva todo lo que significa el desarrollo de las actividades que son realizadas por personas comunes, aunque a veces ser empresario en nuestro país requiere de un temple de cruzado, de guerrero para afrontar las innumerables complicaciones que se derivan de un Estado que no comprende del todo la economía y las motivaciones que hacen a los empresarios ser lo que son. El GITEP, quien organiza este quinto congreso, es el grupo de intercambio tecnológico de explotaciones porcinas y es en donde puede encontrarse con seguridad todo el espectro de conocimientos que hay en esta actividad. Sus actores son los que recorren de punta a punta el país donde haya criadores de cerdos, sean grandes o pequeños, altamente tecnificados o productores pequeños de economía familiares. Tuvimos 2 años de trabajo entre un congreso y el otro, tratando de buscar cuáles eran los topics, digamos, los puntos más importantes para poder debatir y llevarnos una buena información de los avances que se están teniendo a nivel mundial en cosas importantes, y empezó con unas expectativas muy grandes, superando en un 30% la cantidad de gente que vino en el congreso anterior, lo cual nos tiene muy contentos, debido a que el mercado del negocio del cerdo en Argentina está creciendo bastante y la gente necesita información para poder ser más eficiente. Los temas fueron diversos y entre ellos el control de diferentes enfermedades, tópicos importantes sobre alimentación, la longevidad de las cerdas, aspectos que hacen también a la relación de la empresa y su personal, etc. Estuvimos con el Dr. George Foxcroft, que es especialista en genética y reproducción de la Universidad de Alberta en Estados Unidos, que estudia algunos aspectos como el del cambio de la camada de lechones y su desarrollo. The sort of problems that we're looking at in the work we do is when you look at a breeding female like a pig that hopefully produces many pigs, that now there's good evidence that our pigs are almost too prolific. They're producing too many offspring. And what we know in human babies and all mammalian babies, that there can be a problem with babies being born with a low birth weight. And if they're born with a low birth weight, it has a lot of problems for health, for growth, for their health as adult animals. And we've tried to relate that sort of information in human and experimental animals to some of our work in pigs, where we're looking at the problems of having large numbers of pigs born, but which don't develop normally. And because they don't develop normally, economically, they're difficult to make money because they don't grow well, they don't use feed efficiently.
Esto genera un cambio importante en los parámetros con que se evalúa la calidad de las madres. Ahora se apunta a corregir esos aspectos que poseen una gran importancia. Yeah, I think eventually we can try and make the genetics better. Yeah. The genetics mainly has been for numbers of pigs born on the sow, and genetically on the male, on the boar, for growth and size and efficiency. But I think on the female side, the problem is that a lot of the things we look at, like the reason for birth weight, are what we call multi-gene problems. There are 5 or 10 or 20 genes are interacting, and so it's not possible to select one gene. No. Whereas if you look at something like growth or the feed utilization, sometimes you're only selecting 1 or 2 genes can have a major impact on those phenotypes, the physical. So one of the problems with reproduction is most of the traits don't have good heritability, so the traits are not passed on to the next generation. So it's difficult to select, and they're also multi-gene traits. Los cerdos apuntan cada vez más a convertirse en unos Fórmula 1, como lo han logrado ya los pollos. En ese camino hay miradas diferentes en cuanto al impacto de las razas. I think there's one view that all our different breeds of pigs are really very similar. They're sort of hybrid. I don't believe that. I think we have some very, very different breeds of pigs. And I think it offers some good opportunity, because if one looks at, like in Argentina now, feed costs are low, and I think your meat market is a different market. So there may be some breeds of pigs that are much better for, say, the market in Argentina. Our market is very expensive feed, a different type of meat that our consumers want, and again we need different genetics. So I think there's a lot of potential to mix genetics with need, and the outcome can be quite different. Todas estas posibilidades que se van encontrando, que son sofisticadas, requieren para su utilización ajustes cada vez más precisos en su aplicación y son parte del debate que se llevó a cabo en este Congreso de HITEP. Tengo un problema. Siempre miro a los vecinos y comparo. Esto me ha valido reproches muy a menudo, pero no voy a dejar de hacerlo, ya que eso evita que nos quedemos en una autocomplacencia y, en definitiva, quedemos conformándonos con lo que hay, con poco o con muy poco, si tenemos en cuenta el potencial que podemos adquirir con solo nuestras ventajas naturales. Lo hemos visto y mostrado muchas veces en Brasil. Hoy escuchemos al doctor Álvaro Ruiz Garrido de la Universidad de Concepción de Chile, que nos comenta algunos aspectos de la actividad en ese país. Mira, la industria, el sector porcino en Chile en los últimos 20 o 30 años ha tenido un crecimiento importante, cercano al 9% o más anual, ¿ya? Esto viene de la época del 90, fines del 80, cuando se decide, los productores deciden de alguna manera aumentar el consumo. Pues pasamos de un consumo cercano a los 90 kilos per cápita año, perdón, de los 9 kilos per cápita año. El año pasado tuvimos un récord por una situación coyuntural de 24,4 kilos per cápita año. Pero nos estamos en los últimos años moviendo en 20, 23 kilos per cápita año, ¿verdad? Eso se logró primero con una campaña publicitaria importante,
para lo cual fue necesario que los productores se asociaran, ¿no? Yo creo que hubieron dos hechos claves en la producción en Chile. Las crisis económicas que hizo que todo aquel que era ineficiente desapareciera, y por otro lado el que los productores se asociaran en un grupo que empezara a hacer cosas en conjunto, que partió por campañas publicitarias, estimular el consumo, cambiar la genética, producir un cerdo más magro, ¿no es cierto? Y después empezar a pensar en la exportación. Hoy día es una industria que no es para nada familiar, es una industria de exportación, exporta el 42% de lo que se produce, mueve miles de millones de dólares, ¿ya? Y que está focalizada en la exportación, ¿ya? Todo crecimiento actual en Chile está pensado en exportar. Por una cuestión sanitaria, abarcamos los principales mercados del mundo, exportamos prácticamente a donde queremos, exportamos a Asia, la mitad de lo que sale del país va a Asia, pero tenemos ingreso a Europa, nos regimos bajo normas europeas, Estados Unidos, México, Ecuador, o sea, hasta en Sudamérica vendemos cerdo. En Argentina el sector está creciendo y hay muchas expectativas de inversiones que se encuentran en proceso de análisis. Hace mucho tiempo hay muchos proyectos y algunos se van concretando, pero es visible que la fluidez no llega al sector, que demanda unos montos que varían mucho según la tecnología aplicada. Sí, las inversiones son grandes, se puede estratificar, pero se terminan recuperando. O sea, asusta el momento de hacer una inversión en el momento inicial, sobre todo si uno tiene que salir a pedirla prestada al mercado, donde es un riesgo salir a tomar un crédito, arriesgando en algo que uno no sabe hacer o que está empezando. Pero se recuperan las inversiones. Obviamente que hay inversiones de menor valor, de menor valor de inversión, que también se recuperan, pero tienen a lo mejor mayor necesidad de mano de obra, la eficiencia es un poco menor. Los cambios en el mundo se suceden con gran velocidad y son varios los frentes en los que es necesario tener la posibilidad financiera de ponerse a nivel de ellos. Hay que pensar que estamos inmersos en un mundo que es totalmente globalizado, ¿no? Y como Chile es un país que vive prácticamente de la exportación, y todo el crecimiento está pensado en exportación, nosotros tenemos que regirnos bajo normas ambientales exigentes, basadas principalmente por Europa, ¿no? Hoy día en Chile no puedes poner un plantel de cerdo sin que existan todos los permisos y autorizaciones ambientales, con un alto costo asociado que implica todo el manejo de purines. Ya no podemos llegar y tirar el purín en el campo, tenemos que hacerle tratamiento. Entonces, eso tiene un costo importante hoy día. Hay restricciones en algunos sectores para poner más cerdos, básicamente por la cuestión ambiental. ¿Qué vas a hacer con tus desechos? ¿Dónde los vas a poner? ¿Dónde van a parar después del tratamiento? Y ahí se está produciendo un éxodo. Eso está haciendo que esté migrando la producción hacia el norte. El proyecto de crecimiento más grande del país está haciendo en el desierto en la actualidad. No en la parte central, pero eso tiene un costo asociado importante. Implica que hay que hacer aeropuertos o que hay que hacer un puerto. ¿Cómo sacan los animales si son pensados en exportación? Hay que hacer mataderos. Hoy día, si tú quieres tener cerdos en el norte, tienes que pensar que los animales van a viajar 200, 300, 400 kilómetros en camión. Todo esto significan inversiones colosales dentro de un plan estratégico con una planificación de largo plazo. Es seguridad jurídica y reglas de juego claras y estables. Hay en nuestro país esfuerzos e inversiones destacadas que nos hacen pensar que estamos comenzando a transitar por ese camino, pero es en cabeza de empresas muy importantes que cuentan con capacidad económica financiera para dar esos pasos, como es el caso de Aceitera General Dehesa. Aceitera está con un proyecto de ampliación, estamos encaminados ya, con un sistema de tecnología superior al existente, debido a que, se tomó la decisión apuntando a convertir a la empresa, por si en algún momento se nos abren los mercados de exportación en Argentina, y poder tener algo de bienestar animal como pide la Unión Europea. No sé si vamos a exportar a la Unión Europea, pero se decidió ya que en el momento de hacer una inversión nueva, gastar un poco más y tener eso en condiciones para exportar
a mejor nivel. No sé si exportaremos a la Unión Europea, probablemente sí, no exportaremos a los países principales productores de la Unión Europea, pero a lo mejor a alguno de los 27, pero bueno, necesitamos esos requerimientos. Nuestros vecinos ven esa posibilidad en un mundo que, a pesar de estar revuelto, se mantiene demandante de alimentos y, sobre todo, de estos como el pollo y el cerdo, que son eficientes transformadores de granos en proteínas de alto valor. Yo creo que todavía hay mucho que se puede crecer, ¿ya? Tenemos que pensar de que, y lamentablemente, no sé si lamentable es el término correcto, pero definitivamente la producción de cerdos va a tener un segundo traspié, que es toda la parte de bienestar animal. Eso va a bajar los niveles de producción que tenemos hoy día, nos va a hacer más ineficientes, por lo tanto vamos a tener que tener mayor cantidad de producción. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que pensar en todo el incremento que puede existir en Latinoamérica, por ejemplo. En Latinoamérica la mayoría de los países tienen un consumo menor a 10 kilos per cápita. ¿Ya? México es una excepción, México come cerdo en cantidades industriales, pero la mayoría de los países, como ustedes, Bolivia, Perú, Argentina, ¿no es cierto?, Brasil, hay una brecha de crecimiento, de estimular el consumo interno muy alta todavía, ¿ya? Tiene que pasar de ser un consumo estacional a ser un consumo permanente. La parrilla en Chile hoy día, nadie la concibe. Hace 30 años atrás una parrilla era carne de vaca, única y exclusivamente. Hoy día nadie concibe una parrilla sin choripán antes, sin longaniza antes, ¿no es cierto? Y junto con la carne de vaca va pulpa, va un costillar de cerdo. Entonces, esas son cosas que aumentan el consumo y parrilla se hace en cualquier época del año ya. El crecimiento que el sector porcino viene registrando está acompañado también con problemas que afectan la fluidez de su evolución. Uno de los problemas importantes con que nos encontramos es la escasez de personal capacitado para las diferentes labores en los criaderos. Hay pocas instituciones que provean de conocimientos técnicos necesarios y actualizados, y por otro lado, es un trabajo que en las condiciones actuales no genera mucho interés, o el interés se pierde por aspectos que hacen tal vez a la comunicación. Este es un problema del empleado no entender bien el valor agregado de su posición, ¿no?, y el propósito del valor que están recibiendo de la empresa, ¿no? Entonces, muchas veces si el empleado no entiende muy bien el racional, ¿no?, y el valor que está proponiendo la empresa, no solo para el mercado, sino para ellos mismos en su desarrollo profesional, entonces no le interesa tanto, no se quedan, no están motivados. Entonces es muy importante en la cultura de una empresa de mantener el empleado al tanto del valor de ellos, cada uno de ellos, y de ayudar a ellos a participar también en crear el nuevo valor que está haciendo la empresa, en este caso en esa industria, ¿no? Entonces no solo es transmitir valor a ellos, pero ayudar a ellos que participen también en la creación de nuevo valor. Hay muchos niveles diferentes de las personas según su posición en una empresa, ¿no? Pero hay como tres cosas que tiene que tomar en cuenta muchas veces. Es que hay que tener procesos que están alineados con lo que uno está diciendo al empleado. Porque si no, y uno dice una cosa y el proceso dice otro, entonces eso causa una esquizofrenia dentro de la organización y la gente se pone mal, dice que eso no sirve acá, no quiero quedarme acá porque dice una cosa y hace otra. Entonces, alinear el proceso tanto con el mensaje que le están dando al empleado es muy importante, ¿no? Y eso forman símbolos que el empleado ve para entender qué requiere acá para sentirme exitoso. Y ellos siempre están buscando estos símbolos. Entonces, muchas veces el gestor no está dando estos símbolos bien. Entonces, quizás los símbolos que reciben los empleados son, eso no es un buen lugar, no tratan a la gente bien, o no, yo no les importo, una cosa así, ¿no?
Algunos aspectos sanitarios fueron también presentados, como el caso de la influenza, que fue tratado por el doctor Alberto Ruiz Garrido. La influenza, el impacto de la influenza va a depender de varias variables. Va a depender del tipo de virus, de la cepa del virus que esté dando vuelta, ¿ya? Porque hay cepas que tienen una alta patogenicidad y otras que son bastante más suaves. También va a depender de las otras enfermedades o los otros microorganismos que tengas concomitantes en la granja o en el plantel. Y por supuesto va a depender de cómo esté estructurado este plantel, en el sentido de cómo fluyan los animales, cómo sea el flujo de las enfermedades de los animales. Pero en el caso nuestro el impacto fue variable, pero llegó a ser importante. Nos impactó en mortalidad entre 1 o 2% más de mortalidad promedio. Tuvimos granjas donde la mortalidad subió 3 o 4 veces su valor normal, ¿eh? Entonces tuvo un impacto fuerte en el caso nuestro en mortalidad, asociado a cuadros secundarios, no directamente al virus, consecuencias sí del virus, y desuniformidad de los animales. Nos empezó a producir animales bajo peso, desuniformes. Nos aumentó en un 30% la fracción de animales más débiles, más livianos. Y ese animal tiene menos valor, ¿eh? Y nos cuesta mucho dinero. Por lo tanto, el impacto fue importante. Realmente siempre este tipo de congresos son interesantes, sobre todo en momentos como este en que el negocio está creciendo y la industria está creciendo. Entonces, que uno se provea de información a nivel internacional, es decir, con tanto disertante internacional, siempre es interesante, ¿no? Es decir, uno va viendo a medida que van pasando las charlas, es decir, con los distintos enfoques, básicamente de reproducción, sanidad y nutrición, que es lo que está pasando en este momento. Es decir, cómo es la tendencia mundial en la producción de cerdos, cómo va cambiando día a día y cómo de alguna manera tenemos que ser cada vez más eficientes para producir alimentos cada vez más baratos, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Es decir, las charlas de Focrof en su momento, es decir, cómo hacer más óptimo el uso de padillo cada vez de más costoso, si se quiere, o de más valor genético, cómo diluir ese costo en la producción, lo mismo con las hembras. Es decir, las tendencias van cambiando, indudablemente, es decir, la tecnología va cambiando y las novedades van cambiando, entonces el poder, de alguna forma, optimizar recursos, poder aplicar la tecnología y empezar a medir cosas que en un momento no se medían o ver la implicancia que tiene esa medición en el resultado final, realmente es importante. Es decir, en un momento uno usaba machos X, que no importaba, mientras fueran machos y produjeran semen, digamos, y uno está viendo cómo usar machos de mejor velocidad de crecimiento, mejor conversión de alimento, bajar los costos de alimento, básicamente, un poco emparejado con la charla del doctor Fano, que hablaba sobre el costo sanitario y viéndolo como una inversión sanitaria y no como un gasto. Es decir, empezar a rever por ahí algunas tendencias del negocio y empezar a focalizarlo de otra manera. Recién terminamos la reunión con el doctor Faro, puntualmente por una granja que estábamos analizando, y hablamos de eso, es decir, cómo es el impacto económico que tiene la acción con el resultado final, ¿no? Es decir, insisto, recién veníamos hablando también de cómo están los costos en el mundo, es decir, Argentina sigue siendo favorecida por una ventaja competitiva, digamos, un bajo costo de producción y un precio alto de mercado, y el poder aplicar esta tecnología nos va a permitir crecer sin ninguna duda. Es decir, si seguimos manteniendo el costo bajo y un mercado razonable y en crecimiento, indudablemente todo va para adelante, ¿no? Grandes cambios van dándose en el mundo, algunos productos de avances tecnológicos, otros por relación de los factores económicos. Aquí entrará a tallar cada vez más el equilibrio entre cargar los tanques de combustibles en los autos, un precio justo a la producción de alimentos y salarios dignos para acceder en calidad y cantidad a los alimentos en todos los rincones del mundo. Esto que se dice simplemente en 3 renglones es hoy uno de los temas que mantienen alerta a la humanidad en pleno. Acá en Argentina también se producen cambios importantes. Las diferentes variables económicas, luego de un largo periodo de fantasía, irán encontrando un equilibrio al tiempo que se desmoronan subsidios aplicados fuera de una política abarcativa, inteligente y principalmente equitativa. En Argentina nos encontramos todos juntos una vez más frente a posibilidades generosas que podemos aprovechar o dejar pasar nuevamente. Ejemplos de lo posible sobran y ejemplos de lo increíble también. Basta mirar nuestra historia reciente.